Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, cualquier lugar. Continúo con la enseñanza a los dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios está compuesto por Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, arcángeles, querubines, serafines y ángeles en cantidades, millones de ángeles. Y el reino de las tinieblas está compuesto por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en los aires. Millones también de estos personajes está en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Allí se encuentra este orden jerárquico. Entonces el Señor Jesucristo, después de haber vencido al enemigo en su nacimiento, cuando fue engendrado, que lo dice Lucas capítulo 1, versículo 35, cuando él fue engendrado, después cuando fue perseguido por Herodes allá en Belén, la muerte de los niños, y luego después en muchas ocasiones que fue perseguido, y el enfrentamiento más grande fue cuando en el desierto fue tentado por el enemigo. Dios permite que su hijo sea tentado porque él sabe que él va a vencer, porque está confiado en su Padre, que es Dios. De esta manera Cristo vence al enemigo en la tentación en el desierto. Cuando regresa nuevamente del desierto, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y regresó en el poder del Espíritu Santo, regresó nuevamente a Jerusalén. Y cuando llega allí y entra a la sinagoga, ¿sí?, entonces se le da el rollo donde estaba escrita la profecía de Isaías 61, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuando me ungió Jehová. Y les explica esa parábola, ese texto profético les explica y les dice claramente en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lo que les está diciendo el Señor Jesucristo en ese momento a la audiencia que está allí es: yo soy el Mesías, yo soy el enviado, yo soy el escogido, yo soy el Salvador. Yo soy el Mesías que tanto tiempo han esperado. Y los ojos de ellos estaban fijos en él, pero no quisieron entender o no pudieron entender lo que Cristo les estaba diciendo. Así comienza Cristo su ministerio. En Mateo capítulo 16, versículo 18, está por primera vez la palabra iglesia. Iglesia, cuando hace Pedro esa gran declaración. Y él dice: bueno, ¿qué dicen las gentes que yo soy? Entonces dice: unos que el profeta Elías, otros que uno de los profetas, otros que Juan el Bautista. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y entonces él dice: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y Pedro, adelantándose a los demás, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, el Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le da esta declaración. Y de cierto te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una palabra allí que ha sido tergiversada, porque muchos dicen que la roca que se refiere a Cristo en ese momento era Pedro. No, Pedro no era, porque Pedro era un mortal. La roca en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la roca es Cristo. Y dice las cartas a los Corintios, y ellos bebían de la misma roca que es Cristo quien los seguía. La roca en toda parte es Cristo. Entonces lo que está diciendo él: sobre esta roca, sobre mi vida, sobre este cuerpo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Si Dios hubiera edificado, si Cristo hubiera edificado la iglesia sobre Pedro, no, eso sería un fracaso, porque Pedro fue un ser mortal como todos y pecador. Y aún después de conocer a Cristo pecó muchas veces, hasta que se fue afirmando cada día más. Entonces se encuentra por primera vez la palabra iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo anuncia que va a edificar una iglesia, o sea, hasta ahí era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero después de esto, como ellos a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces Él decide hacer una iglesia no solamente de una nación, sino de todas las naciones, de todos los pueblos, lenguas, tribus, razas, decide formar una iglesia para que le alabe y le glorifique y para llevarla a la presencia de Dios.